Vamos a comenzar con la parte teórica del seminario número 3 que corresponde al tema equilibrio ácido-base. Comencemos con las definiciones. En el siglo XIX, Arrhenius comenzó a definir a los ácidos como cualquier sustancia que en una solución acuosa era capaz de liberar protones, mientras que las bases eran sustancias que en soluciones acuosas eran capaces de liberar oxidrilos. Esto tenía ciertas limitaciones que se daba solamente en soluciones acuosas. Posteriormente, en el siglo XX, Bronsted y Lowry comienzan a hacer una nueva definición de ácido y de base, en donde un ácido era una molécula capaz de liberar protones, pero ese protón liberado debería ser aceptado por otra molécula que es llamada base. Es decir, que hay una transferencia de protones de un ácido hacia una base. El ácido que cede el protón se transforma en su base conjugada y la base que acepta ese protón se transforma en su ácido conjugado, como vamos a ver en la filmina siguiente. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde vemos que el ácido acético es capaz de ceder su protón a una molécula que va a actuar, aceptándola, que va a ser el agua, que actúa como base. Ese ácido acético se transforma en su base conjugada, que es el anión acetato, y a su vez la base aceptora del protón que proviene del ácido acético se transforma en su ácido conjugado, que es el catión hidronio. En el siguiente ejemplo tenemos al amoníaco, que el amoníaco, como vemos, es capaz de aceptar protones, o sea que es una base, y se transforma en su ácido conjugado, que es el ion amonio. ¿Quién es la dadora de esos protones? Es la molécula de agua. Esa molécula de agua actúa como ácido y se transforma al ceder esos protones y ser captados por el amoníaco en su base conjugada, que es el anión oxidrilo. Entonces, si estuvieron atentos a los dos ejemplos anteriores, tanto del ácido acético como del amoníaco, vieron que el agua tenía diferente comportamiento. Podía actuar como si fuera una base, aceptando protones, o podía comportarse como un ácido, dando esos protones. Es decir, que el agua puede dar, a partir de que sea una base y aceptar un protón, un ácido conjugado, que es el catión hidronio, o puede actuar como un ácido, dando esos protones y generando una base conjugada como el anión oxidrilo. Es por eso que este comportamiento del agua, que puede actuar de acuerdo al medio en donde se encuentre como ácido o como base, es por eso que se llama anfiprótico, un solvente que es capaz de actuar de base o de ácido. ¿Cómo diferenciamos entonces en la fórmula cuál es el ácido y cuál es su base conjugada? Podemos ver que el ácido es este de acá. ¿Por qué? Porque tiene su protón asociado a la molécula. Cuando perdió la molécula ese protón, que está cedida hacia otra base, se transforma en su base conjugada, que queda con la carga negativa. Esto puede ser el ejemplo del ácido clorhídrico que está en el estómago, que es un ácido monoprótico que pierde solamente un protón. Más adelante vamos a ver que existen otros ácidos que pueden ser dipróticos, que contienen en su estructura dos hidrógenos que pueden ceder, o también podemos ver ácidos tripróticos que pierden o ceden 3 protones, de acuerdo al medio en donde se encuentran, que eso lo vamos a ver más adelante. Para poder empezar a hablar de pH, un tema fundamental en el organismo, en el cuerpo humano, tenemos que iniciar con la disociación del agua, que esto está muy bien explicado en la parte teórica, pero vamos a repasar. El agua se disocia en un protón y en un oxidrilo. Tenemos que el protón, que se proviene de esa disociación del agua, puede interactuar con otro oxígeno de otra molécula de agua y formar el ion hidronio. Pero por conversión a nivel químico, ese ion hidronio no se expresa, sino que se pone el protón. A 25 grados tenemos que el agua, la constante de equilibrio, es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de agua. Esta constante de equilibrio es una constante muy bajita, es de un valor de 1,8 por 10 a la menos 16 molar. Este valor tan pequeño está hablando que está muy poca disociada.
nosotros podemos expresar esta fórmula diciendo que esa constante de equilibrio de la disociación del agua por la concentración de agua es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilo. Y nosotros podemos calcular el valor de la concentración de agua. ¿Cómo hacemos para calcular? Sabiendo la masa, el volumen y el peso molecular del agua. Nosotros sabemos que la masa es 1000 gramos sobre el peso molecular, que es 18 gramos al mol negativo, sobre 1 litro, y eso nos da el valor de 55,5 molar. Ese 55,5 molar por la constante de equilibrio, ese valor tan bajito que teníamos, nos da un valor de 10 a la menos 14 molar cuadrado, igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Y esto se llama, ese valor se llama K-water o producto iónico del agua. Nosotros sabemos que en agua pura tenemos que ese valor está dado por la mitad de la concentración, sería de protones, y la otra mitad por la concentración de oxidrilos. Entonces podemos decir que tenemos 10 a la menos 7 molar de protones y 10 a la menos 7 molar de oxidrilos. En la filmina anterior vimos lo de la disociación del agua y ahí vimos que hablamos de concentración de protones y de oxidrilos. Estas concentraciones son valores muy pequeños, muy difíciles de trabajar matemáticamente, por lo cual en el siglo XX Sorensen lo que propone es hablar en un nuevo término, que es el término de pH. Para eso aplica el logaritmo negativo a la concentración de protones. Entonces se me transforma ese valor chiquitito y difícil de manejar en un número mayor y positivo. Lo mismo para hablar de concentración de oxidrilos. Podemos aplicarle el logaritmo negativo y hablar de pOH. Si vamos a lo anterior, que habíamos hablado del K-water, que era igual a la 10 a la menos 14 molar cuadrado, esto en agua pura sería igual a la concentración de protones igual por la concentración de oxidrilos, es decir, que habría, si fuera agua pura, 10 a la menos 7 molar de protones por 10 a la menos 7 molar de oxidrilos. Nosotros podríamos aplicarle este término del menos logaritmo a la concentración de protón y de oxidrilos, y así nos quedaría el pH más el pOH es igual al menos logaritmo de 10 a la menos 14 molar cuadrado, que sería el término de 14. También acá abajo, para recordarles, para poder realizar la ejercitación, los despejes matemáticos podemos aplicarle para cuando nosotros sabemos la concentración de protones, si queremos averiguar el pH, que la concentración de protones es igual a 10 a la menos el pH que nos da. Y cuando nosotros tenemos el pOH, podemos averiguar la concentración de oxidrilos haciendo la inversa, en la calculadora, que sería 10 a la menos pOH. Podemos apreciar en la siguiente filmina la escala de pH, en donde vemos con un pH de 7 lo que nosotros llamamos soluciones neutras, y con valores de menos de 7 hasta el 0 vemos las soluciones ácidas. Ejemplos en el cuerpo tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que tiene un pH entre 1 y 2, o la orina, que tiene un pH de 4,5 a 5,5. ¿Por qué tienen estos pH tan ácidos? Porque sirve para proteger tanto en la orina o en el estómago que proliferen gérmenes patógenos. En cambio, las soluciones alcalinas, que son valores de pH mayor a 7, de 8 a 14, tenemos el ejemplo clásico, que es la sangre, con un pH de 7,4, con un margen de diferencia que es de 0,02 más menos, es decir, de 7,38 a 7,42. ¿Para qué? Para mantener todos los procesos fisiológicos que se producen en la sangre estables, si no, no pueden ocurrir, como vamos a ver más adelante en la teórica de enzimas. Y después tenemos valores altos de soluciones alcalinas, que pueden ser valores de 11 o 12, no fisiológicos en el cuerpo, pero sí se ven en los ejemplos de los productos de limpieza que contienen amoníaco. Volviendo un poquito para atrás, hablando de ácidos y bases, tenemos que definir una clasificación, que es el tema de ácidos y bases fuertes, que también existen ácidos y bases débiles. ¿Qué significa la fuerza de estos ácidos o bases? Significa el poder que tiene de ionizarse completamente en agua. Traducido, significa disociarse. Entonces hablamos de ácidos fuertes, aquellos que se
disocian totalmente en agua, es decir, que ceden ese protón. Ejemplos tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, y bases fuertes son esas bases que también en agua se disocian totalmente dando ese oxidrilo. Y tenemos como bases fuertes el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio. Vamos a practicar con un ejercicio de un ácido fuerte monoprótico. En el siguiente ejercicio lo que tenemos que hacer es calcular el pH de una disolución de ácido clorhídrico. Imaginemos, ¿no?, que esto es un ácido clorhídrico que tiene una concentración 0,1 molar. Entonces, primero tenemos que pensar, tenemos una concentración inicial 0,1 molar en el tiempo cero que empezamos el experimento, antes que se disocie ese ácido, y tenemos que ver en el tiempo final qué concentraciones tenemos, tanto de su base conjugada como de protones. Es decir, que en el tiempo final nosotros tenemos la concentración inicial de ácido, o sea que tenemos 0,1 molar, tanto de la base conjugada como del protón. Es decir, que la concentración de protones es igual a la concentración de la base conjugada igual a la concentración inicial. Esto es porque es un ácido fuerte monoprótico. Entonces nosotros sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces podemos determinar que el pH de esa concentración de protones es igual a 1, si lo hacemos en la calculadora científica. Y como nosotros sabemos que el pH es igual a 1, también podemos calcular el pOH, sabiendo que el pH más el pOH es igual a 14 y 14 menos 1 es igual a 13. Igual si queremos calcular o nos piden el dato de calcular la concentración de oxidrilos. Nosotros sabemos que en esa disolución tenemos una concentración de protones 0,1 molar. Entonces podemos decir que la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 14 molar cuadrado sobre, que eso sería la concentración, ¿no?, de oxidrilos y protones, sobre la concentración de protones, y me da 10 a la menos 13 molar, que sería la concentración de oxidrilos. Vamos a hacer otro ejemplo, pero con otro tipo de ácido. Un ácido fuerte que, a diferencia del anterior, es diprótico, es decir, que puede ceder dos protones en una disolución. Entonces, veamos que el ácido diproico, como por ejemplo el ácido sulfúrico, tenemos una concentración inicial en el tiempo cero, antes que se ionice. Y vemos que obviamente en ese tiempo cero no tenemos ni su base conjugada ni la liberación de los protones. Pero en el tiempo final, luego de la disociación, vemos que el ácido, tenemos que no hay ácido, sino que se encuentra su base conjugada y el protón. Pero a diferencia del anterior, nosotros acá tenemos que se liberan dos protones. Es decir, que cuando nosotros calculamos el pH de esa solución de un ácido diproico, tenemos que pensar que la concentración de protones que nosotros tenemos es por 2, entonces tenemos que poner 2 por la concentración inicial para poder calcular ese pH. Para terminar con esta parte vamos a ver otro ejercicio en donde nos da el dato del pOH de un ácido que, como vemos, tiene dos protones, es decir, que es diprótico, y el valor es de 11 y me pide calcular la concentración del ácido inicial, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos el valor del pOH, sabemos que el pOH es 11 y sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, el pH va a ser, por despeje matemático, de 3. Ese 3 sabemos que es el pH y nosotros sabemos que el pH es igual al menos logaritmo del doble de la concentración inicial del ácido. ¿Por qué? Porque es un ácido diproico. Entonces nosotros aplicamos la función inversa al logaritmo de base 10 en la calculadora y obtenemos el valor de 10 a la menos 3 molar o 0,01 molar. Pero ese es el dato de la concentración de protones. Volvamos para acá arriba. El ácido, cuando se disocia en su base conjugada, pero libera dos protones porque es un ácido diproico. Entonces, como me pide la concentración inicial de ácido y nosotros calculamos a partir de la concentración de protones, que era el doble porque liberaba 2, tenemos que pensar que ese valor de 0,01 molar es el doble de la concentración de ácido inicial. Entonces debemos dividirlo por 2 y me da un valor de 0,005 molar o 5 por 10 a la menos 4 molar, que es la concentración inicial de ácido.
Volvamos a la parte teórica luego de los ejercicios y tenemos que ver el resto de la clasificación de ácidos y de bases, que son los ácidos y bases débiles. A diferencia de las otras, tenemos que estos ácidos y bases débiles se disocian parcialmente, digamos, no como los otros que serían sus protones o sus oxidrilos en una solución, sino que esto lo hacen en forma parcial. Como ácidos débiles tenemos ejemplos de ácidos orgánicos, tenemos, como vimos al principio, el ácido acético, y bases débiles tenemos, como vimos al principio, amoníaco u otras bases que son orgánicas. En el caso de cuando nosotros escribimos la nomenclatura de ácidos débiles, las flechas de la disociación es en los dos sentidos porque es parcial, a diferencia de los fuertes, que no se los nombré, que es solamente en sentido hacia la derecha, porque están totalmente disociados. Entonces nosotros acá tenemos que calcular o ver la constante de disociación, tanto del ácido como de la base. Y esa constante de disociación, si estamos hablando del ácido, es del Ka, y se calcula como la concentración de su base conjugada por la concentración de protones sobre la concentración del ácido. Esa Ka, o constante de disociación del ácido, me está hablando de la fuerza del ácido para disociarse. Es decir, que cuanto más fuerza tenga ese ácido, aunque sea débil, pero esto permite comparar diferentes ácidos débiles, cuanto más fuerza tenga ese ácido, mayor valor de Ka va a tener. Y en las bases débiles, también nosotros podemos calcular la constante de disociación de esa base como la concentración de su ácido conjugado por la concentración del oxidrilo sobre la concentración de la base. Ese Kb también me está hablando de la capacidad de esa base de disociarse, es decir, que si yo tengo un Kb alto, estamos hablando de una alta capacidad de comportarse como base para ceder oxidrilos. Sigamos con los ácidos débiles. Como vimos recién, un ácido débil con doble flecha, porque es un ácido débil justamente, se disocia en su base conjugada y el protón. Y nosotros podíamos calcular la constante de disociación como la concentración de su base conjugada por la concentración de protones sobre la concentración del ácido. Y habíamos dicho que a mayor valor de K, mayor fuerza tenía porque estaba más disociado ese ácido. Pero estos valores numéricos son muy pequeñitos, como vemos acá abajo. Entonces nosotros podemos aplicarle lo mismo que vimos que se aplicó para los valores de concentración de protones cuando vimos pH, la inversa del logaritmo de base 10, diciendo que el pK es igual al menos logaritmo de K. Esto nos da un valor positivo y mucho más grande, un valor matemático más fácil de manejar. Entonces tenemos que el valor del pK nos está hablando también de la fuerza del ácido, pero como es el menos logaritmos del K, el pK, significa que el ácido más fuerte de entre el ácido acético y el ácido láctico va a ser el que tiene menor pK y mayor K. Vamos a ver un ejercicio típico del cálculo de pH para un ácido débil, que es monoprótico. Tenemos el ácido que se disocia en su base conjugada y protón, y tenemos una concentración inicial, que es de 0,1 molar. En el tiempo cero, que todavía no se disoció, no tenemos ni base conjugada ni protón. En el tiempo final, cuando ya se disoció ese ácido, tenemos que el ácido débil, tenemos que es la concentración inicial menos X, que en este caso es lo que se disoció parcialmente, pero no sé cuánto, es poco, pero no lo sé. Y de base conjugada tenemos un valor X y también tenemos un valor de protón que es X. Entonces yo sé que la constante de disociación de ácido débil era igual a la base conjugada por la concentración de protones sobre el ácido débil. Entonces yo puedo reemplazar esa constante de disociación como el valor de X por X, que es lo que yo no conozco, sobre la concentración inicial de ácido menos lo que se disoció, esa X. Entonces yo sé que X al cuadrado sobre concentración inicial menos X. Pero son valores muy pequeños. Nosotros tenemos que la K es pequeña porque es un ácido débil que se disocia poco. Entonces sabemos que ese X, esa disociación es muy chiquitita y podemos despreciarla. Entonces nos queda que el Ka es igual a X al cuadrado sobre la concentración inicial. Entonces,
nosotros podemos despejar porque tenemos el dato de la concentración inicial, 0,1 molar, y el Ka de 4 por 10 a la menos 6 molar. Entonces yo sé que el Ka es igual a X cuadrado, que no lo conozco, sobre concentración inicial. Reemplazando, yo sé que Ka es igual a 4 por 10 a la menos 6 molar igual a X cuadrado sobre la concentración inicial de 0,1 molar. 0,1 molar lo puedo pasar y multiplicar por el Ka, entonces me queda 4 por 10 a la menos 6 por molar por 0,1 molar, y puedo pasarle el cuadrado como la raíz cuadrada. Entonces ahí puedo sacar la concentración de protones, que es 6,3 por 10 a la menos 4 molar. Y ahí puedo verificar que ese valor es pequeñito y mucho más chico del valor de la concentración inicial del ácido débil, porque yo lo había inicialmente despreciado durante la fórmula. Teniendo este valor de la concentración de protones, volvemos a lo que ya sabemos. Sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Reemplazo y me da un valor de 3,2. Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo el grado de ionización de un ácido débil. Habíamos visto que los ácidos débiles se disocian parcialmente. Tenemos que el grado de ionización se calcula como la concentración de ácido ionizado en el equilibrio sobre la concentración inicial de ácido por 100, es decir, la concentración de esos protones sobre la concentración del ácido. Entonces vamos a volver al ejemplo anterior, donde teníamos una concentración inicial de 0,1 molar y donde teníamos que habíamos calculado la concentración del protón que se había ionizado de 6,3 por 10 a la menos 4 molar. Entonces puedo reemplazar el valor de la concentración de ese protón, que es 6,3 por 10 a la menos 4 molar, sobre la concentración inicial del ácido. Y eso me da 6,3 por 10 a la menos 3 molar. Esto multiplicado por 100 me da 0,63, que es el porcentaje del grado de ionización. Esto que me está indicando que cada 100 moléculas de ácido solo se disocian 63. Para cerrar, ¿cómo me doy cuenta si me están hablando de un ácido fuerte o uno débil? Tenemos que recordar que los ácidos débiles son los más abundantes y sobre todo en el cuerpo humano. Los ácidos fuertes son los que se usan en el laboratorio y generalmente me doy cuenta por los datos que me piden. Si me piden o me dan el dato del Ka, están hablando de un ácido débil. Antes de finalizar, quiero recordarles el lavado de manos, la importancia que tiene ante situaciones como la que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Lavemos correctamente las manos, igual nos va a servir para toda la vida profesional porque uno se vive lavando las manos trabajando en el hospital o trabajando en diferentes instituciones. Y hagamos la cuarentena como corresponde, salgamos lo mínimo, lo indispensable, cuidemos a nuestros abuelos mayores, cuidemos a las personas que tienen enfermedades o comorbilidades. Hagan la cuarentena y cuídense, chicos. Nos vemos cuando retomemos las clases. Muchas gracias y cualquier duda que surja de esta clase saben que pueden comunicarse por sus diferentes grupos a los docentes que están encargados en sus comisiones. Hasta luego.